Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Efraín Plancarte. Actualmente soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2002-1237. Estoy cursando el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles y estoy realizando mi reto 5 de la unidad 3, que se llama Aplicación Práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. A continuación le daré respuesta a los planteamientos del caso entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips. La primera pregunta nos dice: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, en este caso las partes celebraron un contrato de compraventa internacional, puesto que este contrato de compraventa internacional se refiere al acuerdo entre dos partes domiciliarias en diferente país, con el fin de crear, transmitir, modificar o exigir derechos. En este caso tenemos que el Hospital Caminemos Juntos está en España y el laboratorio Collins and Phillips se encuentra en Nueva Zelanda. Eso también está establecido en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, que a la letra nos dice: artículo 3, apartado 1. Se considera compraventa los contratos de suministro de mercancías que hayan de ser manufacturados o producidos a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción. Entonces aquí tenemos que sí, efectivamente es un contrato de compraventa internacional, puesto que el Hospital Caminemos Juntos solo está adquiriendo ciertos suministros, no está proporcionando ningún tipo de materia prima. En la pregunta 2, ¿el contrato se puede considerar internacional y por qué? Sí se puede considerar un contrato internacional, porque ya lo habíamos dicho, porque es un contrato celebrado por dos estados diferentes. En este caso, uno de los estados es el Hospital Caminemos Juntos, que se encuentra en España. Y por otro lado tenemos el laboratorio Collins and Phillips, que se encuentra en Nueva Zelanda. Entonces, como cada parte tiene su sede en distinto país, sí, efectivamente es un contrato internacional. La pregunta 3 nos dice: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. Bueno, aquí tenemos un contrato de compraventa celebrado por vía correo electrónico. En estos contratos celebrados vía correo electrónico, las partes manifiestan su consentimiento mediante el uso del lenguaje tradicional y la escritura, pero de su declaración de voluntad queda plasmado en un soporte electrónico. Cabe señalar que nuestra jurisprudencia ha asimilado el correo electrónico a la correspondencia epistolar. En este sentido, en la causa número 4959, diagonal 2002, del 25 de abril del 2002. Entonces, basado en esto, tenemos que sí, efectivamente fue un contrato vía correo electrónico, ya que en el caso que nos pusieron, efectivamente las negociaciones la hicieron mediante intercambio de correos electrónicos, y al concluir el contrato se culminó con la firma electrónica el día 30 de enero del 2020. La pregunta 4 nos dice: obligaciones que corresponden a cada parte por la suscripción del contrato. Bueno, aquí tenemos obligaciones del vendedor basados en el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercadería. En el artículo 30, que a la letra dice: el vendedor deberá entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y la presente convención. También tenemos el artículo 33, que a la letra nos dice: el vendedor deberá entregar las mercancías, inciso A, cuando con arreglo el contrato se haya fijado o puede determinarse una fecha en esa fecha, o inciso C, en cualquier otro caso dentro de un plazo razonable a partir de la celebración del contrato.
Asimismo tenemos el artículo 35 que a la letra nos dice: el vendedor deberá entregar la mercancía cuya cantidad, calidad y tipo corresponden a lo estipulado en el contrato y que estén envasados o embalados en la forma fijada en el contrato. Estos son algunos de los artículos de las obligaciones del vendedor. Asimismo tenemos algunas obligaciones del comprador. En este caso tenemos el artículo 38 de esta misma convención, que a la letra nos dice: el comprador deberá examinar o hacer examinar la mercancía en el plazo más breve posible, entendidas las circunstancias. La pregunta número 5 nos dice: las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debió aplicarse? En este caso yo creo, en lo personal, creo que debe de aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, puesto que esta convención sí puede regular muy bien este contrato, y creo que el contrato internacional que se celebró se puede apegar muy bien o regir bajo los artículos de esta misma convención, en específico el artículo 1, que a la letra nos dice: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercadería entre las partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Entonces, como el Hospital Caminemos Juntos está en España y el laboratorio Collins & Phillips está ubicado en Nueva Zelanda, entonces justamente sí se puede aplicar esta convención, y en específico podemos aplicarlo en este caso, que en este contrato que celebraron estas partes. En nuestra pregunta 6, considerando que en la recepción de mercancía no fue acorde a lo celebrado en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente a este contrato? Bueno, creo que esto nos podemos basar en el artículo 25, que a la letra nos dice: el incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. Entonces tenemos que es un incumplimiento de contrato, porque el hospital había encargado ciertas cosas y el laboratorio entregó otras, y las que entregó pues venían en mal estado, en mala calidad. Entonces también el hospital, otra opción que tiene frente al contrato, nos podemos basar en el artículo 44, que nos dice que el comprador podrá rebajar el precio conforme al artículo 50 o exigir la indemnización de los daños y perjuicios. El artículo 50 nos dice a la letra: si la mercancía no fuera conforme al contrato y hayase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor de las mercancías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor que habría tenido en ese momento. En la pregunta número 7 nos dice: ¿crees que proceda la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. Bueno, personalmente creo que realmente no procedería la cancelación del contrato, puesto que basado en el ejemplo y basados en la misma convención no nos dice que de la cancelación del contrato, puesto que fue una entrega parcial. Entonces, en lo personal creo que podemos proceder a la indemnización por el incumplimiento del contrato. Nos podemos basar en el artículo 74, también nos podemos basar al artículo 46, que nos dice que el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones. En el mismo artículo 46, en la parte 2, nos dice: si la mercadería no fuera conforme al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otras mercancías en sustitución de aquella, solo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato. También el artículo 47 nos dice: el comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable por el incumplimiento por el vendedor de las obligaciones que lo incumban. Entonces, basándonos a estos breves artículos, podemos decir
que no podemos cancelar el contrato. Lo que podemos hacer es pedir al vendedor que cumpla con el contrato. Asimismo, podemos exigir una indemnización y también podemos pedir una rebaja al precio que se había pactado por el incumplimiento de dicho contrato. En la última pregunta, nos dice, conclusión, anuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio. Bueno, en lo personal, creo que en este contrato entre el hospital y el laboratorio le faltaron muchas cláusulas. En específico, pudiera considerar que pudiéramos poner la cláusula de la penalidad que van a obtener las partes en caso de el incumplimiento del contrato, tanto ya sea por entregar la mercancía fuera de tiempo como entregar la mercancía en mal estado. Entonces creo que esa sería la principal cláusula que debería de tener ese contrato para evitar este tipo de controversia entre las partes que celebraron este contrato. Muchísimas gracias, compañeros, por mi parte ha sido todo. Que tengan muy buena tarde.